Hola a todos y todas, soy Natalia Viciani y le doy la bienvenida a este nuevo episodio de entrevistas en el Mostrador Braga. En esta oportunidad tenemos una invitada pero maravillosa que prontamente se sentará en los asientos del ex Congreso Nacional en Santiago. Ella es Tami Pustinnik, convencional electa por el Distrito 20 por la lista Independientes del Biobío por una nueva constitución, apoyada por el movimiento Independientes No Neutrales. Tami es abogada, especialista en derechos humanos y género, presidenta de la Corporación Descentralizados y participa como abogada en la Fundación Iguales. Gracias, Tami, por esta entrevista, por acceder a conversar con nosotros. No, un gusto saludarte, Natalia, feliz de estar acá. Bueno, para partir de esta entrevista, me gustaría preguntarte y que tú nos pudieras conversar sobre tus propuestas y tus motivaciones para esta convención. Sí, bueno, la verdad es que bien en genérico, yo contemplo una constitución que tenga tres pilares fundamentales, ¿cierto? El principio de igualdad, de dignidad y de libertad. Y dentro de esa, para poder hacerle esa bajada en principios, derechos y deberes para el Estado, yo te podría decir que hay tres principales lineamientos que fueron también parte de mis banderas de lucha durante la campaña, porque van directamente relacionadas también con el trabajo que yo realizo, con mi trayectoria. Uno es una constitución con perspectiva de género, donde avancemos una igualdad sustantiva entre hombres, mujeres y disidencias sexuales. En segundo lugar, una descentralización efectiva, ¿cierto? Que el centralismo cómo afecta e impacta en la vida de las personas. Y en tercer lugar, que avancemos a un estado democrático de bienestar social donde se amparen, se reconozcan, se garanticen y se protejan derechos sociales básicos como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. ¿Y cómo plasmarías estas temáticas en la nueva Constitución y considerando esto con una perspectiva de género y con una visión de derechos humanos? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, cuando uno habla de una constitución con perspectiva de género, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, tener en consideración las construcciones sociales y culturales que finalmente generan límites, generan paradigmas respecto de hombres y mujeres y las disidencias sexuales y que impiden que las mujeres y disidencias puedan participar en lo público, en lo social, en igualdad de condiciones como lo son los hombres. Entonces, cuando uno tiene esto en consideración y tiene este contexto, una constitución con perspectiva de género nos va a permitir consagrar esta igualdad sustantiva, esta igualdad en la práctica, en los hechos, entre hombres y mujeres, como por ejemplo avanzar a derechos. Derecho a una vida libre de violencia, a igualdad salarial, a derechos sexuales y reproductivos, que existe el deber del Estado de actuar con la debida diligencia en la investigación y en la sanción, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres. Y una pregunta que es muy lógica que me hacían también durante la campaña, Natalia, era, bueno, ¿y qué sacamos con establecer esto en la Constitución? Que quede cierto muy bonito. Pero lo que sacamos, y valga la redundancia, estamos hablando de nuestra carta fundamental y es nuestra norma principal, lo que va a permitir entonces que podamos agilizar leyes, políticas públicas y judiciales efectivas para que se puedan remover estos obstáculos, que es lo que mencionaba respecto de hombres, mujeres y disidencias sexuales. Una constitución con perspectiva de género es que avancemos al reconocimiento del valor social y la relevancia pública del cuidado y del trabajo doméstico. O sea, particularmente, ¿cierto? Ahora con la pandemia hemos visto lo invisibilizado que estaba el rol de cuidado y cómo se ha exacerbado esto, particularmente en nosotras las mujeres. Y hay que reconocer el valor social y económico de lo que esto significa. También una constitución con perspectiva de género significa avanzar hacia una democracia paritaria, lo cual implicaría el deber del Estado de asegurar la participación y la representación política de las mujeres con paridad en cargos de elección popular, organismos autónomos y poderes del Estado. O sea, es una frase que yo usé bastante también durante la campaña: acá la paridad llegó para quedarse. Ya las cuotas quedaron atrás y nosotros tenemos que avanzar hacia democracia paritaria en todos los ámbitos. Y también reconocer o avanzar con una constitución con perspectiva de género significa que reconozcamos constitucionalmente a todas formas de hacer familia y la debida protección y el goce efectivo de los derechos, particularmente de las disidencias sexuales y de los niños, niñas y adolescentes que son criados o que nacen en familias homo o lesbomaternales.
Ujú. Y bueno, considerando también las complicaciones que fue este año durante la pandemia, el aumento de violencia intrafamiliar, también hubieron varios estudios que decían que este fue el año también más difícil para las disidencias. Mm. Sí, es muy complejo porque al final históricamente son grupos que se han visto marginados, que se han visto discriminados, que se han visto vulnerados en sus derechos, y gran parte es porque no son debidamente visibilizadas sus necesidades, ¿cierto? Que no se han considerado incluso a veces como sujetas o sujetos de derecho. Entonces, claro, estamos en un año de pandemia donde entre comillas las prioridades son otras, y este grupo invisibilizado queda mucho más invisibilizado y mucho más marginado. Entonces eso es algo sumamente importante y es una deuda gigantesca que tienen con nosotras las mujeres, pero también con las disidencias sexuales. Y para ti, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Y cómo también podemos llevar este discurso de igualdad, de feminismo en el debate en la convención. Yo creo que es una tremenda pregunta, Natalia, porque además creo que hay mucho mito o mucho tabú respecto de esta palabra del feminismo, ¿cierto? Que de repente incluso se usa erróneamente como si fuera antónimo de machismo. Y asusta también de repente. Asusta, o sea, yo lo cuento un poco a veces como broma, pero claro, la generación de mi mamá y para arriba uno decía que era feminista porque era algo malo, ¿cierto? Era como mal visto. En cambio, yo creo que también algo súper positivo que se ha logrado con todos los movimientos feministas y que velan por los derechos de las mujeres es que hemos tomado con bastante orgullo esta etiqueta, ¿cierto? Que en el fondo es algo tan, pero yo digo siempre, es algo tan simple y tan lógico lo que promueve el feminismo, que hombres y mujeres puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades. Eso es de simple, y en el fondo deberíamos de todos y todas ser feministas, porque finalmente, ¿quién no quiere que hombres y mujeres podamos gozar de los mismos derechos y oportunidades? No estamos buscando una superioridad de la mujer, que sí es el caso del machismo, ¿cierto? Sino que algo tan básico de nuevo como gozar de los mismos derechos. Y por eso es tan importante esta igualdad sustantiva, que es lo que yo decía, porque es tener la claridad que en el contexto social y cultural en el cual nos desenvolvemos no gozamos de los mismos derechos y oportunidades. Y tenemos que generar, por ejemplo, estas acciones afirmativas, ¿cierto? A través de cuotas, a través de paridad, para que al final podamos mover un poco estos obstáculos que nos impiden que podamos desenvolvernos de la misma forma que los hombres. Claro. Y bueno, también otra cosa que quería comentarte era que cuando fuiste candidata, firmaste hartos compromisos, como por ejemplo una constitución feminista, el apoyo a las demandas de la comunidad LGBT, que bueno, ahí también se incluye tu trabajo con la Fundación Iguales, y una constitución verde ambientalista. Bueno, ¿cómo puedes llevar estas demandas también? ¿Cómo son estas alianzas que podrías hacer con los otros convencionales? Claro, ¿cómo lo llevamos al discurso y a los hechos? Sí, la verdad es que yo adhería a bastantes compromisos porque también consideraba que era sumamente responsable de mi parte que en aquellas áreas en las cuales yo no tengo especialidad, ¿cierto? No son de mi expertise, pudiese adquirir ese conocimiento para poder llevarlo correctamente a la Convención Constitucional. Y particularmente lo que tú mencionas de una constitución verde, ¿cierto? Ecológica, adhería al decálogo de la constituyente verde, porque me parecía sumamente importante que esas demandas que son en materia medioambiental quedaran correctamente plasmadas en la nueva Constitución. ¿Y cómo quedan correctamente plasmadas? Que esa es la pregunta que me hacía, ¿cierto, Natalia? O sea, nosotros tenemos la tremenda oportunidad de avanzar a una Constitución que tenga enfoque en el equilibrio ecológico. Y eso significa que podamos avanzar en distintas áreas. En primer lugar, y creo que es una de las principales demandas que escuchamos en este tema, es garantizar y reconocer el acceso a bienes comunes, particularmente el agua, como un derecho humano, como un derecho fundamental, reconocerlo como un bien nacional de uso público en la misma Constitución, no solamente en el Código de Agua, que es ámbito legal, ¿cierto? Y además, algo sumamente importante es que en la propia Constitución también, respecto del agua, podamos establecer usos prioritarios. ¿Qué significa eso? Que al momento de que uno quiera solicitar un derecho de aprovechamiento de agua, la persona, no sé si es la DGA o la institución que esté a cargo, diga, a ver, ¿para qué me lo estás solicitando, Natalia? ¿Me lo estás solicitando para, primera prioridad, consumo humano o ecosistema?
porque si es para otra cosa, nosotros tenemos que evaluar si es que hay alguien que lo está solicitando para este primer elemento que es lo fundamental, ¿cierto? Porque no es posible que existan comunas, que existan lugares donde la gente no tenga acceso a algo tan básico como es el agua. Entonces, eso desde un punto de vista medioambiental, también incorporar el principio de participación, de recurrir a poder recurrir a tribunales para, en el fondo, cuando tu derecho, que hoy en día lo que establece la Constitución, es tu derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es bastante antropocéntrico. En el fondo, si yo, Tami, considero que todo lo que está pasando a mi alrededor no vulnera mi derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y no hago nada, no recurro a tribunales, por ejemplo, siguen ocurriendo todas estas cosas que podrían estar afectando nuestro medio ambiente. Entonces, algo que también tenemos que avanzar es desde este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, establecer una figura, ya sea defensoría pública de la naturaleza. Hay gente que habla de acciones populares para que podamos recurrir a tribunales si es que vemos que se está afectando el derecho de un río, de una montaña, ¿cierto? Que se esté contaminando, por ejemplo. Entonces, yo creo que en materia medioambiental hay mucho por hacer y eso genera mucha esperanza porque efectivamente es un tema gigantesco, ¿cierto? De la protección del medio ambiente y nos trae mucha esperanza que correctamente podamos plasmar a la Constitución y por eso ahí también respondo de nuevo a tu pregunta de la importancia de adherir a estos compromisos que vienen de instituciones, que vienen de distintas organizaciones que llevan años trabajando esto. Entonces, yo creo que algo también sumamente importante para las y los convencionales constituyentes es que podamos nutrirnos del conocimiento técnico y práctico de distintas organizaciones, personas que llevan años trabajando temáticas que son sumamente importantes para incorporarlas correctamente en la Constitución. ¿Y qué cosas crees tú que debería ir sí o sí como pilares fundamentales en la nueva Constitución? Además de estas otras demandas que ya hemos conversado. Sí, mira, yo soy súper cuidadosa cuando me preguntan, porque me lo preguntan bastante, ¿cuáles son las cosas que tú pondrías las principales? Yo digo, la gracia que se llame carta fundamental es que todo tema es fundamental y necesario para establecer la base de nuestro ordenamiento jurídico. No quiero sonar muy técnica ni muy leguleya, pero eso es, o sea, todo es fundamental y sumamente importante. Claro, relacionado con las áreas en las cuales yo trabajo, ya dije igualdad sustantiva, ¿cierto? Incorporar un Estado democrático de bienestar social, garantizando los derechos sociales básicos y lo que nos habíamos comentado como con mayor detalle, la descentralización. Yo soy presidenta y cofundadora de una corporación que se llama Descentralizadas, acá en la región del Biobío, y por lo tanto es sumamente importante para mí que avancemos a una descentralización efectiva, no solamente política, sino que también administrativa y fiscal, donde se le otorgue mayor autonomía a los gobiernos regionales y también a las municipalidades, porque al final tenemos que entender que el centralismo impacta la vida de las personas y también en las políticas públicas. O sea, yo siempre doy ejemplos de cuando estábamos el año antepasado entrando a cuarentena acá en la región del Biobío y la región metropolitana estaba saliendo de cuarentena y justo ahora para el 18 de septiembre y te da esta posibilidad de esconderte en tu casa. Sale el intendente de acá de la región y dijo, no es posible que se tome una decisión a nivel, entre comillas, central, que afecte todo el territorio si tenemos distintas características y particularmente hoy en día nos encontramos en unas distintas situaciones. Entonces, esos son los pequeños, entre comillas, detalles, pero que claramente no se toman en consideración las particularidades propias de cada territorio. Y eso es sumamente importante de que se pueda avanzar también cuando reconozcamos y cómo lo podemos hacer, porque me adelanto tal vez a tu pregunta, ¿cómo descentralizamos el texto constitucional? Porque incluso hoy en día la Constitución establece que Chile es un Estado descentralizado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Qué podemos avanzar? Reconociendo a las regiones, comunidades políticas. Si nosotros reconocemos a las regiones, comunidades políticas, vamos a poder avanzar a esta descentralización política, que ya algo avanzamos, por lo menos el domingo pasado, ¿cierto? Con la elección de gobernadores y de gobernadores regionales, pero también tiene que ser administrativa y también tiene que ser fiscal. Y bueno, la última pregunta para finalizar, algo más personal, más íntimo. ¿Qué esperas para este tiempo, que son varios meses, 9 meses?
para preparar la nueva constitución, se viene el plebiscito. ¿Qué esperas para esta oportunidad? Como eres de región del Biobío, bueno, vas a tener que ir a Santiago. Y claro, también está todo el tema de la misma centralización que me comentabas antes. Porque claro, como va a ser todo en Santiago, hay la gente que es del norte, todos tienen que ir sí o sí a Santiago. Entonces, es que no sí o sí, eso es una de las cosas. Esa es una de las cosas que particularmente hartas y hartos convencionales estamos diciendo, que no tenemos por qué sesionar únicamente en la región metropolitana. O sea, y va relacionado con lo que yo te decía antes, Natalia, si nosotros queremos avanzar a una descentralización efectiva, partamos con un mensaje correcto escribiendo esta nueva constitución. No tiene por qué ser todo en la región metropolitana, si incluso ni siquiera un tercio de las y los convencionales constituyentes son de la región metropolitana. No tiene ningún sentido. De repente hablan de que en el mismo reglamento, que es la primera misión, ¿cierto?, que tenemos los convencionales, establecer el reglamento, que ahí también establezcamos el principio territorial, o sea, que las comisiones temáticas, por ejemplo, puedan sesionar en distintos lugares, porque además hay que entender que hay que acercar la convención a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía de la región metropolitana, a la ciudadanía de las distintas regiones y también de lugares más rurales, donde no normalmente vemos, ¿cierto?, cómo órganos tan importantes que es escribir una nueva constitución sesionen. Para mí es sumamente importante, y ahí respondiendo también a tu pregunta de qué es lo que espero, yo creo que hay 3 pilares fundamentales en lo que significa la Convención Constitucional: la transparencia, una participación incidente y también la información. La única forma de que legitimemos este proceso es que todas y todos nos sintamos parte. Creo que es sumamente importante que eso lo podamos poner en cuerpo escribiendo la nueva constitución, porque al final, yo siempre lo decía al momento de la campaña, Natalia, este es un momento histórico. La verdad, que por primera vez en nuestra historia democrática en el país nos preguntaron si queríamos escribir una nueva constitución, y además nos preguntaron quiénes son las personas que queremos que redacten esta nueva constitución. Además que es paritaria, además que hay escaños reservados para pueblos originarios. O sea, realmente estamos siendo un ejemplo a nivel mundial de qué significa un órgano diverso, multicultural, multidisciplinario, que realmente es bastante, que representa a la sociedad chilena. Yo tengo mucha esperanza, soy muy positiva, que vamos a elevar el nivel de discusión, vamos a elevar el nivel de diálogo, que lo que normalmente, ¿cierto?, vemos estas peleas de derechas e izquierdas en el Congreso no se van a replicar en la Convención Constitucional, porque creo que sinceramente las personas que estamos llegando y que nos postulamos a la Convención Constituyente tenemos el genuino deseo de hacerlo bien, de trabajar para tener un país menos desigual, con menores brechas, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a poner el interés general por sobre el interés particular. Ya, Tami, muchas gracias por tu tiempo, por participar en nuestra sección del Mostrador Braga. Te deseamos mucho éxito, mucha suerte en este nuevo proceso, y felicidades por ser electa por la región del Biobío. Muchas gracias a ustedes por la instancia y seguir promoviendo la información y la participación y la transparencia de este proceso. Así que gracias, Natalia, un gusto.